Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Hey, Yetis, this is Nick and Jack from the Best One Yet podcast. Now, the last company we worked at, they used Paylocity and everything just worked. It wasn't until launching our own media business, this show, that we realized how rare that is. Because Paylocity is one delicious burrito of operational needs. They roll up HR, finance, and IT seamlessly into one delicious bite. When everything wraps together like that all at once, your workforce, your tech stack, your business, you don't need more tools. You don't even need cilantro. You need one solution. And that is why Paylocity built a single platform to connect HR, finance, and IT with AI-driven insights and automated workflows that simplify the complex and power what's next. Or as we call it, a delicious operational burrito. Yes, we do. Experience a one place for all your HCM needs, besties. So start now at Paylocity.com/one. Paylocity.com/ONE. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Hola, muy buenas, yo soy Sune, ya sabéis que en Nación Podcaster hablamos de podcasting, aprendemos sobre podcasting y nos informamos un poquito. Y hoy es uno de esos episodios sobre todo de información. Vamos a informarnos de varias noticias que hay en el mundo del podcasting, pero también, sobre todo vamos a hablar mucho de JPod. Y es que el mes de octubre de 2017 se van a celebrar en Alicante las jornadas de podcasting, días 27, 28 y 29 de octubre de 2017. Vamos a hacer un pequeño sumario de lo que vamos a hablar en este programa y continuamos. Tendremos muchos comentarios de María Santonja, organizadora de las jornadas de podcasting. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como hemos dicho, vamos a hablar de JPod. Vamos a hablar de JPod mucho, bastante, de la agenda, de los premios de JPod, de cómo va a ir. Incluso vamos a comentar un poco qué vamos a hacer, qué vais a hacer vosotros. Podéis entrar, podéis comentar en el chat, podéis dejar en Twitter vuestros comentarios con el hashtag NoticiasJPod,
hashtag noticiasjpod. También los comentarios de Spreaker los iré leyendo y tengo abierto Skype para cualquier momento que cualquiera de vosotros que esté en directo quiera comentar el tema de JPod o cualquiera de las noticias que se esté comentando. Mi usuario de Skype es la Sunecracia. Y a ritmo de la música de fondo que tiene la Mamarachi, que me gusta mucho, vamos a hablar del sumario, como hemos dicho. Vamos a comentar noticias de Fundación Telefónica y Madresfera. Vamos a leer los premios y finalistas de las asociaciones de podcast, que los premios se entregan en las jornadas de podcasting JPod. Los premios de Asespot, los premios de Asociación Podcast, pero también los premios de Elche, de videojuegos. Vamos a comentar también una noticia sobre Quonda. Vamos a hablar de Appcast, que también tiene novedades. Vamos a hablar de Radio 4G y los podcasts. Y vamos a hablar de podcasts nuevos que han salido. Hola, soy Martina Castro, productora de podcast en Santiago, Chile, y los invito a formar parte de un gran proyecto. Se llama Encuesta Pod y es la primera encuesta colaborativa de oyentes de podcast en español. Productores de todo el mundo de habla hispana se están uniendo para conocerlos a ustedes, nuestros oyentes. Vayan a encuestapod.com y en 5 minutos pueden ayudarnos a tomar un gran paso adelante como industria y como comunidad. Encuestapod.com. Juntos vamos expandiendo la podcastfera. Pues ahí tenéis la promo de Encuesta Pod 2017. Hace unas semanas se nos puso en contacto una persona y si accedéis a la página encuestapod.com podéis ver allí la encuesta. Participamos o ayudamos a que la gente se apunte en muchos podcasts, muchas redes de podcasts a nivel mundial de habla hispana, y la intención es pues conseguir unos datos fiables sobre la escucha del podcasting en castellano, en español, en hispano. Porque sí que nos vienen muchas cifras, muchas estadísticas, pero siempre son estudios afincados a la región de Estados Unidos, siempre estudios dedicados al podcasting en inglés, y en castellano nos viene demasiado. Entonces Encuesta Pod es una iniciativa que pretende tener una gran acogida, mucha gente que se apunta a responder la encuesta y ver de una manera real el consumo que tiene en el podcasting en castellano. Vamos a la página de encuestapod.com y leemos Encuesta Pod 2017. Vemos un clic para hacer la encuesta y nos explica un poco esto. Entre los productores es poco común trabajar juntos o considerarnos una comunidad, pero todos estamos enfrentados en la misma realidad, una industria creciente que cuenta con poca información. Los estudios de mercado sobre el podcast español son muy escasos y limitados. Entonces, esta encuesta colaborativa nace de la idea de que juntos podemos lograr mucho más, especialmente si queremos potenciar este medio tanto como amamos. Es eso que por primera vez estamos uniendo fuerzas para lanzar una encuesta global, y aquí podéis suscribiros como productor o como oyente. Como digo, en la lista de colaboradores vemos a Posta FM, Asociación Podcast, La Liga FM, Lunfa, Podcasteros, Vía Podcast, Unión Podcastera, Emilcar FM, AV Podcast, Adonde Media, .primari.com, nacionpodcast.com, Tristana y Quonda. Hola a todos, soy María Santonja, estoy en la organización de las JPod de Alicante y Sune me ha pedido que os cuente un poquito lo que os podemos adelantar de lo que van a ser estas JPod que se celebran, como todos imagino que ya sabréis, los próximos días 27, 28 y 29 de octubre en Alicante. Bueno, esperamos poder sacar una programación, si no completa, bastante adelantada ya de lo que serán las jornadas en la próxima semana, pero estamos todavía cerrando algunas cositas. No obstante, ya hay algunas cosas que os puedo comentar. Por ejemplo, los directos que ya tenemos confirmados. Tendremos el directo de Invita a la Casa, también tendremos un directo de Porque Podcast, otro de Gravina 82...
y otro de Están locos estos romanos. Ahora mismo también tenemos abierta la votación para otras 2 plazas de directos. Hasta el día 22 de septiembre podéis votar. Hay, me parece que son 15 o 16 podcasts inscritos, y de estos podcasts saldrán otros 2 directos más que participarán en las jornadas. También podemos adelantaros que tendremos talleres. Tenemos un taller de locución y ficción sonora impartido por Ana Alonso, la directora del Gran Apagón, que es un lujazo tenerla. Tendremos el mismo taller en 2 turnos, de mañana y de tarde. Algunas personas ya hicieron su donación en el crowdfunding, con la que se garantizaron su plaza en uno de los talleres, pero aún así siguen habiendo plazas libres y las abriremos en las próximas semanas para que la gente se pueda apuntar. Avisaremos en redes sociales para que se sepa a la hora que se abrirán las plazas, porque funcionarán pues como en anteriores ediciones, por inscripción, por el que antes se apunte, antes tendrá plaza. Los otros talleres que tenemos son los talleres de grabación y edición y postproducción de podcast, impartidos por David Arribas, que es un grande que todos también seguramente conocéis, del podcast 9 Decibelios, y que sabe un montón de todo lo de cacharrear. Y hemos hecho 2 talleres que, aunque el título sea el mismo, tenemos uno nivel iniciación y otro nivel avanzado. Iniciación se hará por la mañana y avanzado por la tarde, para que cualquier persona esté en el momento en el que esté de su producción de podcast, si es novato o si ya lleva muchos años, pueda encontrar algo que aprender con David. Más cosas. Tenemos también una actividad que son los Pechacucha. No sé si conocéis este formato de presentación de proyectos que se ciñe a un tiempo limitado y un número de diapositivas limitadas. Y aquí hemos dado la oportunidad a algunos podcasts a que presenten su proyecto en sociedad con esta actividad de Pechacucha. También tenemos una actividad que estamos muy contentos de presentar porque la consideramos bastante innovadora, y es un foro de trabajo. Todavía no tenemos el nombre, si foro de trabajo, mesa de trabajo, think tank, o estamos barajando opciones, pero la idea es reunir a bastantes personas que consideramos que saben un montón de podcast y hacer un debate sobre el futuro y el presente del podcasting en España. Vamos a aprovechar que tenemos allí a gente pues como Sune, que sabe un montón, tenemos a Tonia de Spreaker, tenemos a Juan Ignacio de iVoox, tenemos a la gente de las asociaciones. Ya que nos reunimos allí todos, pues tener un debate, y de este debate sacar unas conclusiones que se verán reflejadas en un informe cuando terminen las JPod. La próxima semana tendremos la publicación un poco de los detalles de en qué consiste esta actividad, que será un debate cerrado, y a aquellas personas que sean tan frikis y pros del podcast que les interese participar, pues podrán también inscribirse para participar en esta actividad. Pues ahí teníamos a María Santonja, encargada, cabeza visible de las JPod, jpod.es, 12ª jornadas de podcasting, 27, 28 y 29 de octubre de 2017 en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante. Podemos ver nada más entrar en jpod.es que hay un botón para inscribiros. Ya sabéis que JPod es gratuito, pero viene muy bien que nos inscribamos, primero para que los organizadores tengan una idea de cuánta asistencia va a haber, y segundo para que nosotros recibamos una bolsita llena de juguetitos, de chucherías, como dice mi amigo Carlos, y que nos va a gustar a todos con esos diseños tan chulos que ha hecho Arturo para JPod. ¿Qué podemos encontrar más? Pues el programa. Nos ha hablado un poquito María Santonja del programa, que está muy interesante. Vamos a leer un poquito el programa del viernes y el del sábado, y luego seguimos con otro tipo de noticias. El viernes 27 de octubre en Alicante a las 5 es el registro y apertura de las puertas del Centro Cultural Cigarreras, y a las 5:30 habrá un discurso de bienvenida en la sala llamada Caja Blanca, que es la galería. En la Caja Negra a las 6 tendremos Histocast, con un título que dice Ideas bélicas extravagantes, y a las 7:30 vuelve el podcast que nos enamora a muchos desde hace muchos años y que afortunadamente ha vuelto, un directo de Café Lock a las 7:30 en JPod. Muy buenas, un saludo a la persona que está en directo, Planeta Mami, que se ha conectado.
¿Qué más tendremos? Pues a las 10:30 abrirán las puertas de la sala Clan Cabaret, donde allí, quien queramos, pues podremos empezar un poco lo que es la zona más lúdica de las JPod. Y veremos un podcast en directo como es, con todos mis respetos, que promete ser muy cachondo y está muy bien que sea a las 11, así nos aseguramos que no hay niños porque es un más 18 o más bien un más 33. Y a las 12 de la noche incorpora, diría yo que por primera vez en las 12 ediciones de JPod, incorpora en el calendario, en la agenda oficial de las jornadas, una fiesta karaoke desde las 12 de la noche hasta las 2 de la noche. Así que vamos a dormir poquito, muchachos. Aunque bueno, ya lo hacíamos otros años, ¿no? Y como siempre, pues el sábado viene un poco lo más gordo. En este tramo de podcast vamos a hablar solamente de los podcasts en directo y luego seguiremos. Vemos que a las 10:30 tenemos un directo de Invita a la Casa. A las 12, nuestros amigos y colegas de ¿Por qué Podcast? Además con el título ¿Por qué decimos que madre solo hay una? Uy, madre mía, qué peligro. A las 4 de la tarde tenemos podcast en directo de Fuera de Series y a las 5:30 cierra la sesión de podcast en directo un crossover, que estoy muy contento en comunicaros, de Los Mensajeros con Multiverso Sonoro. Así que veréis a Wichito, a Nanok, a Migartri y a mí hablando de superhéroes en un tono de humor y vamos a hacer bastante show, espectáculo y va a haber mucho cachondeo. Estamos muy contentos de haber por fin entrado en los directos de JPod. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! Y no se os ha estropeado el reproductor de podcast. Es que así es como va a amanecer el 7 de octubre en Madrid, en la calle Fuencarral 3, Madrid, el espacio Fundación Telefónica. Y es que Buenos Días Madresfera va a hacer un directo. ¡Ay, qué ganitas! En Fundación Telefónica. Nos podréis ver en YouTube. Estaremos ahí dándolo todo. Hablaremos de los peligros en las redes sociales y en internet con unas personas muy interesantes. Pero lo que vengo a comunicaros es que podéis venir a vernos directamente. Hay una capacidad de 300 personas y yo diría que ya hay unas 100 reservas. Así que ya podéis ir corriendo antes de que esas 100 llamen a sus primos y a sus hermanos y se triplique y no podéis estar. Sábado 7 de octubre. O en la descripción del episodio tenéis dónde sacar las entradas. Espacio fundaciontelefónica.com. Ya sabéis que Madresfera es la mayor comunidad de blogs de madres y padres en castellano. Y estaremos ahí en Espacio Fundación Telefónica para grabar el podcast Buenos Días Madresfera. 7 de octubre. ¿De qué vamos a hablar? Pues de ciberbullying, de grooming, de sexting, de gossip. Un nuevo e inquietante vocabulario que se ha colado en nuestras vidas de la mano de Internet. Y sobre todo de la mano menos amable de Internet. Hablaremos de la mano menos amable de Internet, pero siempre con clave de humor, ya sabéis. Tenemos por ahí de invitados a Javier Pedreira Huicho, que como dicen bien no es el padre de Wichito, que es fundador de Microsiervos, entre otras cosas. Y tendremos también a Eduardo Casas R, en Twitter conocido como Águila Ken, que es policía vocacional, como él se define, y miembro del Cuerpo Nacional de Policía en Investigación Tecnológica. Así que yo creo que va a ser un podcast muy interesante que os va a gustar a todos y yo me muero de ganas por empezar ya este podcast. Más
más cosas en estas JPod, pues no queremos olvidarnos de la parte lúdica. Una de las cuestiones que desde la organización de Alicante tuvimos claro desde el principio es asumir que las JPod tienen un componente festivo, social y lúdico que no queríamos eludir, y sabiendo que esto es así, pues pensamos que era interesante incluir este tipo de actividades en lo que es la organización y no dejarlas al libre albedrío, que por supuesto pues habrá quien haga lo que le apetezca, pero que dentro del plan de actividades hubiera actividades también de este tipo. Entonces, bueno, pues empezamos con una fiesta de bienvenida el viernes en el Clan Cabaret, que es una pequeña sala de conciertos y fiestas de aquí de Alicante, que está a escasos 10 minutos andando de Cigarreras, que es el núcleo donde haremos las actividades. Y bueno, pues allí se abrirán las puertas a las 10:30. De 11 a 12 tendremos como maestros de ceremonias a los chicos de Con Todos Mis Respetos, un programa de humor que se hace aquí en la ciudad de Alicante, y bueno, ellos serán un poco los que irán calentando el ambiente para después tener lo que es una actividad ya clásica en las JPod, que es el famoso karaoke. Tendremos el karaoke allí en la misma sala, y hemos pensado que será divertido pues concentrar un podcast de humor y luego un karaoke y tiempo para el baile y las copas en el mismo sitio y organizado por las propias JPod. Bueno, pues como hemos visto, María Santonja continúa poniéndonos los dientes largos, sobre todo a los que todavía no tenéis claro si vais a ir. ¿Qué más cosas podemos encontrarnos en JPod aparte de fiestas, karaokes, muchos abrazos, muchos besos y unas gargantas complicadas de mantener de tanto hablar? Llevaros agua, muchachos. Pues tenemos a las 10:30 de la mañana una ponencia titulada Nuevos modelos de monetización de podcast, diálogo con la escóbula de la brújula y Juan Ignacio Solera con Francisco Izuzquiza. Juan Ignacio Solera, recordemos, encargado y representante y dueño de la plataforma iVoox, y Francisco Izuzquiza, ya lo habéis conocido, os escucháis ese podcast, y La Escóbula Brújula, pues también un podcast muy potente, así que esta charla de modelos de monetización del podcast me pinta muy muy bien, aunque yo no podré ir. ¿Por qué no voy a poder ir? Porque a la misma hora, 10:30, tenemos el taller de locución y ficción sonora de Ana Alonso. Recordar, Ana Alonso, directora de El Gran Apagón, la que me hizo correr mucho por la sala para una escena en la que salgo de Gran Apagón. Pues tengo que verla, tengo que hablar con ella unas palabras muy serias. ¿Qué más tenemos? A las 12 de la mañana, un foro de trabajo titulado Presente y Futuro del Podcasting en España. Aquí se van a reunir, vamos a hablar un poco. No tengo claro si voy a estar todavía, tengo muchas cosas que hacer y no sé si voy a estar, pero os invito a que participéis, ya sea pidiendo estar hablando con el micrófono o de público, porque seguro que se saca cosas muy buenas, y son cosas que se deberían hacer en estos sitios, ¿no? Normalmente pues nos reunimos en la JPod y luego nos sacamos conclusiones, luego estamos todo el año por Twitter, por redes sociales, por Telegrams. Pues es una buena iniciativa por parte de la Asociación Alicantina de Podcasting que organiza JPod el poner este foro de trabajo de manera pública y abierta a todo el mundo. ¿Qué sucede también a las 12? Taller, grabación, edición y postproducción. Iniciación con David Arribas. Este taller también pinta muy muy bien. Recordemos, si nada falla, si la técnica no falla, que todo podrá luego como mínimo escucharse. Verse en vídeo no lo sé, pero escucharse sí. Lo digo porque hacer un taller de grabación y edición de podcast quizá en audio pierde un poquito, pero algo es algo. Y si no, pues venís a JPod y vais al taller de grabación, que me imagino que tienen que apuntarse al igual que en el taller de locución. Las personas que hicimos el crowdfunding y pusimos un poco más para recompensa, pues pudimos reservar el taller que queríamos. Yo ya tengo asegurado el de Ana Alonso, pero esta semana van a abrir públicamente las mesas que quedan, los puestos que quedan, los asientos disponibles para que todo el mundo podáis ir al taller que deseáis. Eso sí, todo el mundo que sea muy rápido. Aquí ya solo vale el más rápido. ¿Y qué tenemos por la tarde? Bueno, a las 2 comida, claro. Y a las 4 de la tarde una ponencia que se titula Un año de Podium Podcast, los entresijos de la red de podcasting de Prisa, con María Jesús Espinosa. Este creo yo que no me lo pierdo. A la vez repite Ana Alonso
taller de locución y ficción sonora. Es decir, que a la franja de 4 o 5 podéis elegir o el taller con Alonso o la ponencia con María Jesús Espinosa, ambas de Podium Podcast, o el podcast en directo de Fuera de Series. 5:30. ¿Qué sucede a 5:30? Que puedes ver el podcast en directo de Los Mensajeros y Multiverso Sonoro o irte a la ponencia de Emilio Cano, donde habla de gestionar y controlar todos tus podcasts desde un solo lugar con Spreaker. Así que Emilio Cano nos va a hablar de la plataforma Spreaker y cómo está él usando para su red de podcasts, y tiene muchos podcasts a través de Spreaker, que la plataforma cada vez va mucho, mucho mejor. También tenemos el taller de grabación y edición y postproducción avanzado de David Arribas. Así que tenéis ahí un dilema: taller de David, charla de Emilio Cano o podcast en directo de Mensajeros y Multiverso Sonoro. A las 6 recordamos también, aunque esto hablaremos luego, entrega de los premios Game Elch. Primera vez que se dan estos premios en estas jornadas. Como sabéis, estamos no solamente en el podcast de las JPod, sino en el podcast de las noticias. Así que vamos a hablar un poco de una entrada de Appcast que me llamó la atención. Appcast.com, recordemos, una de las nuevas plataformas que quiere entrar en el juego del podcasting junto a iVoox, junto a Spreaker, junto a otras muchas más. Appcast tiene sede en Barcelona y pudimos escucharlos en el Barcelona Pod Adicta, que tenéis ahí el audio cuando vinieron a explicarnos qué iba a ser Appcast y todas las preguntas que no resolvieron o algunas no resolvieron. Ahí está el audio. Por lo que vemos, Appcast parece que sube, que tira bien, y nos comunica que van a sacar Podcast Deluxe. ¿Qué son Podcast Deluxe? Pues son podcasts que crean ellos, editan ellos, y por lo que veo por las descargas están teniendo muy buena acogida. Vamos a leer la entrada del blog. Appcast sigue creciendo y desde esta semana podemos anunciar, la entrada es del 14 de agosto de 2017. Desde esta semana podemos anunciar la creación de los Podcast Deluxe. Esta nueva versión de podcast podrán ser escuchados en nuestra galería de audios, pero tienen una pequeña peculiaridad. Son podcasts producidos por JPPRO Barcelona, la productora desarrolladora de Appcast. Vamos, que los podcasts propios son propios de la herramienta. Durante las próximas semanas iremos incorporando Podcast Deluxe. Nos habla de Post Barça y Love Jolly Podcast. El primero pues debutó en agosto y está presentado por el fundador de Appcast, el periodista deportivo Joan Prats. El podcast de 30 minutos de duración se dedicará a analizar los partidos del Fútbol Club Barcelona justo después de su final. Por lo tanto, se podrá escuchar 30 o 40 minutos después de cada partido. Por otra parte, uno de los fichajes de la temporada tiene que ver con el podcast. Presentará a partir del próximo miércoles Jolly, la ex integrante de Gran Hermano 15 y que actualmente es una de las influencers más conocidas del panorama español. El podcast de Jolly lo podéis escuchar en Appcast una vez a la semana y hablará de temas que son de vital importancia para sus miles y miles de seguidores. El sexo. Yo he escuchado ese podcast, no sabría si recomendarlo porque es un poco extraño, pero ahí está, curiosa iniciativa de Appcast que no solamente aloja podcasts y promete poner en contacto anunciantes y podcasts, sino que además también produce los suyos propios. También tendremos el sábado la gala de entrega de los premios de la Asociación Podcast, el premio As-Spot, y también este año nos hemos unido con la gente de la Asociación Game Elch, que tienen sus propios premios de videojuegos. Ellos tendrán una entrega de premios por la tarde, separada de la entrega de premios, como si dijéramos que ya se ha hecho habitualmente, por cuestión de tiempo, porque ellos tienen 8 galardones, entonces 8 más el de As-Spot, más los 15 de la Asociación Podcast, se nos iba muchísimo el tiempo.
Entonces, bueno, tendremos la entrega de premios de Game Elves dentro de la programación, pero separada de la gala de entrega de premios tradicional. Pero sí que les hemos ofrecido a los amigos de Game Elves que su premio más suculento, más importante y prestigioso, pues se entregue ese único galardón dentro de la gala. Pues sí, recordemos que uno de los platos fuertes que tiene cada jornada de podcasting son los premios JPod, que no son premios JPod en sí, lo decimos premios JPod, pero los premios JPod no existen, sino que engloban premios de AccessPod, engloban premios de Asociación Podcast y ahora también engloban premios Game Elves, que me gusta mucho que un sector del podcasting se una a las jornadas y cada vez la comunidad sea más grande y no haya subcomunidades. Vamos a leer la página de AccessPod, los finalistas, que todavía podéis votar hasta, diría, la misma semana prácticamente que se hace las JPod. Tenemos de finalistas de AccessPod. Recordemos que aquí hubo una primera fase en la que entre no sé cuántos mil votos se salieron unos 10 finalistas. Aquí pone que el plazo se acaba el 26 de octubre a las 23:59, así que podéis votar todo el mundo. Solo necesitáis un nombre, un DNI y un email. ¿Y quiénes son los finalistas de AccessPod? Pues tenemos el podcast Azul Chiclamino, tenemos el podcast Buenos Días Madresfera, tenemos el podcast Cuatro Picas, tenemos también Elena en el País de los Horrores, tenemos también a los amigos de Histocast, tenemos también el podcast de La Biblioteca Perdida, La Voz de Horus, La Escóbula de la Brújula, Luces en el Horizonte, Memorias de un Tambor, Los Todopoderosos y Tomos y Grapas. La verdad es que es un honor estar ahí con Buenos Días Madrefera porque, madre mía, qué podcast más top. ¿Y qué hay de los premios de la Asociación Podcast? Recordad que los links de todo esto están en la descripción. premios.asociacionpodcast.es. Ya sabéis que la Asociación Podcast, los premios funcionan de manera distinta, donde hay primero una fase donde simpatizantes que tienen que estar inscritos antes de una fecha tienen que votar, y ahora la decisión es de los socios. Socios de la Asociación Podcast van a elegir un ganador de cada categoría. Voy a ver si puedo leer todos los podcasts, que son muchos, permanecer atentos, de las listas de las categorías de los octavos premios de la Asociación Podcast. En Bitácora Personal tenemos a Guiller y yo, Australiando, El Bombo de Carvala, Haciendo el Sueco y Un Minuto en Nueva York. Son 5 finalistas por categoría. Categoría de Arte y o Cultura General. Tenemos La Mamarazzi, La Morsa era yo Arquitectura, Gran Angular, El Tritono, Rock and Metal Pod y 33 Revoluciones por Momentos. En lo que supone la categoría de cine, series y o televisión, los finalistas han sido Serial Me, Teleadictos, O Televisión Podcast, Fans Fiction y el podcast de No hay cine sin palomitas. En la categoría de tecnología, los finalistas han sido Esto con Jobs no pasaba, Potencia Pro, La Tecnologería, Salmorejo Geek y Binarios. Por cierto, Binarios de la red Cuonda, luego hablaremos de una noticia de Cuonda. En deportes o actividad física tenemos Desde Boxes, La Libreta de Bangal, Ecos de Montaña, El Enganche y Hablamos de Esquí. En la categoría de economía y negocios tenemos Perspectiva, Brand, Marcas con Historia, Aprendiendo, GTD Podcast, Emprendedores on Fire y Venta Inteligente.
categoría Sociedad, los 5 finalistas de los premios de la Asociación Podcast son Crónica en Negro, Madrid de Gatos, Buenos Días Madresfera, Go Talks y Hoy Tampoco Duermo. En la categoría de humor tenemos 5 finalistas también: El Recuento, Condenados Podcast, Con Todos Mis Respetos, Ondas Revueltas y Mentes Chocantes. En la categoría de multitemática tenemos a ¿Por qué Podcast?, Invita a la Casa, Están Locos Estos Romanos, Pepi, Lucy, Boom y otros podcasters del montón, y a José Escolar. En la categoría de general tenemos Ya conoces las noticias, El Chiringuito Podcastero, Gamers Ocupados, Barbedel y este podcast que estáis escuchando, Nación Podcaster. Y como cada año tenemos también además premios individuales con 5 finalistas individuales en el sector masculino, 5 podcasters en el sector femenino. Vamos con los 5 finalistas de mejor podcaster masculino: Jorge Marín de Porque Podcast, Pedro de la red AV Podcast, Julián, que es Jan Bedel de Invita a la Casa, Señor Mirindo de Televisión Podcast y Jordi Martín Wichito. Y en la categoría de mejor podcaster femenina tenemos a Margot Martín del Recuento, a Blanca Santamaría de Por qué Podcast, a Teresa de Invita a la Casa, a Flavia de Potencia Pro y a Vanessa del Tritono Podcast. Mejor episodio de edición y montaje: Ondas Revueltas, Agencia ROM, Los Danco, Crónica en Negro y El Recuento. Además, también tenemos mejor iniciativa para la promoción del podcasting. Esta vez los nominados son Asociación Alicantina Alipod, el evento Interpodcast y Pod Galego, por ser un directorio. Y desde 2007. Y por último, Podcast Revelación, Bitácora de Ciberseguridad, Con Todos Mis Respetos, Crónica en Negro, Esto También es Política y Madrid de Gatos. Pero esto no es todo. Como hemos dicho, este año se unen a los premios Game Elch, que son premios de videojuegos. Y si vemos los finalistas, que estoy buscando ahora mismo, vemos que tienen un montón de finalistas. Vamos a leer las categorías porque si no sería un sinfín de decir nombres. Ya he dicho bastantes nombres antes. Así que disculpen a los chicos de Game Elch por no tener la misma manera de contar las cosas con sus premios, pero vamos a leer las categorías: mejor intro cuña, mejor episodio, mejor edición, mejores análisis, mejor presentador, mejor colaborador, podcast revelación. Así que uno de estos premios que hemos escuchado a María Santonja, el más tocho, pues lo entregarán físicamente este año en las JPod. Así que un aplauso para el podcasting. Yo creo que el que cada vez haya más premios y más asociaciones y más agrupaciones y más subcomunidades unidas en el evento por excelencia del panorama español, pues mucho mejor para todos. Haremos una cena en un bar de... Bueno, es así un bar de tapas y ya os presentaremos el menú también próximamente, en un bar que está en la zona de lo que llamamos aquí el barrio, siendo muy originales los alicantinos. El barrio es el casco antiguo de Alicante y es una zona de copas. Allí está el restaurante, también se puede ir andando desde Cigarreras en 15 minutos. Y bueno, tenemos un menú cerrado con este restaurante, que se podrá hacer una reserva con un pago adelantado de la cena para el sábado por la noche, después de la gala. Todos aquellos que quieran pues se podrán venir a cenar. Y bueno, ya presentaremos el menú en la web. Allí tendréis el menú detallado y tendréis que hacer el pago por PayPal.
Y si alguien tiene necesidades especiales, necesidades alimentarias especiales, pues también que nos lo diga para poder adaptar un menú, porque queremos que todo el mundo pueda estar en esta fiesta que son las JPod y también la cena. Muchas gracias, María Santonja, muy amable. ¿Qué tenemos el domingo 29 de octubre en las jornadas de podcasting de JPod? Pues a las 10 de la mañana retomamos, ya con todas las energías que podamos, que hayamos recuperado al dormir un poquito. Y a las 10 de la mañana empieza la marcha. Tenemos podcast en directo. Están locos estos romanos. Además también tenemos la ponencia de Mónica de la Fuente y José David del Puello, que no sé yo quién será, que son los chicos de Buenos Días Madresfera. El título de la ponencia: la unión de la comunidad blogger y la comunidad podcaster. Diálogo con Madresfera. Van a salir cosas muy interesantes. Vamos a hablar de cosas que os van a gustar mucho, tanto a blogueros y en especial a podcasters que están interesados un poco en el tema, en el meollo del podcasting y la unión con empresas. A la vez en la sala Camon, 10:30 de la mañana, recordemos, tenemos la asamblea de la Asociación Podcast. A las 12:30 tendremos un podcast en directo de la mano de Una Cosa Más y la ponencia de Félix Riaño Locutorco, recordemos, podcaster de Colombia que viene especialmente a las jornadas de podcasting. Título de la ponencia: Elementos para componer un podcast, con Félix Riaño, autor del libro Todo sobre Podcasting. Y a la 1:30 vamos cerrando los que queremos las jornadas de podcasting. Discurso de clausura de las jornadas de podcasting y tapa de paella patrocinada por Spreaker. Esto no lo sabía yo. Tenemos ahí paellica. Así que pinta muy bien. Os invito a todos que vayáis jpod.es, que os inscribáis, que os apuntéis, que votéis en todo, que ayudéis a todo el podcasting, porque si siempre decimos que hay que recomendar este podcast y el del otro, porque tenemos esa responsabilidad, pues también tenemos la responsabilidad de asistir a estos eventos y darles visibilidad. Y si no eres oyente, si no eres podcaster, disculpa, si eres solamente oyente, como se dice, yo solo soy oyente, no eres solo oyente, sino eres el oyente, es lo que buscamos. Anímate si solamente escuchas podcast y anímate sobre todo si haces podcast, porque allí no hay distinciones, allí todo el mundo habla, todo el mundo se conoce, todo el mundo está abierto, y os invito a que metáis cuchara en cualquier conversación. Y la gente ya sabe a lo que va, la gente está dispuesta a que ese día va a conocer a muchas personas y no hay que ir con vergüenza. Hay que pasarlo bien, que para eso está la jornada de podcasting, para avanzar, para conocernos y para disfrutar y para socializar. Los chicos de Quonda nos presentaron ya la plataforma Quonda tal y como querían. Así que tenían una noticia el otro día en su página de medium.com y nos decían: presentamos el proyecto construido con el Google DNA Found, que ya recordemos que es uno de los premios que otorgan ayudas de la mano de Google. La plataforma de Quonda permite la estandarización de métricas en audio y la compra online de espacios publicitarios para podcast. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta a diario el ecosistema del podcasting actual es la falta de estandarización de métricas. Hay numerosos hostings donde los podcasters guardan sus archivos de audio, como iVoox, SoundCloud o Libsyn. Pero cada uno de estos servicios de hosting tiene un sistema de medición diferente y se centra en datos propios: número de descargas, precargas, minutos de escucha. No hay pautas claras y únicas. En definitiva, no hay una estandarización de mercado de métricas, como puede ser el caso de la medición web Nielsen CopScore. Estas métricas además están disponibles solo para el podcaster. Por nuestra propia experiencia sabemos que esta es una de las mayores dificultades cuando hablamos con las marcas, posibles anunciantes de los podcasts,
dicen que no hay un retorno claro y no pueden realizar el seguimiento de las métricas en tiempo real. La nueva plataforma de Wanda nace, por lo tanto, con un doble objetivo: simplificar a los anunciantes la consulta de métricas y la compra de espacios publicitarios en los podcasts de la comunidad de Wanda, y simplificar a los podcasters la distribución de sus episodios con un gestor sencillo y rápido. Y aquí nos ponen un poco de captura de todas las estadísticas que vamos a tener y nos explica qué beneficio va a tener para los podcasters, la comunidad. Entre ellos tienen 12 podcasts como son Histocast, Mixio, Binarios, El Valle de los Cercos, Las Raras, Yarnamitas, Hacía Falta, New Game Plus, Binarios, Politibot, Universo Paralelo y Geocastaway. Y nos dicen los chicos de Wanda que estos podcasts acumulan unos 250.000 descargas mensuales. Pues amanecíamos el 5 de septiembre en el grupo que pilota Melvin Rivera de Vía Podcast con una noticia. Un grupo de Facebook llamado Solo Podcasting. Nos decía: Shoguru, la plataforma chilena, cierra sus operaciones. Es una pena, un intento innovador latinoamericano que termine tan rápido por falta de capital. Yo la verdad que he estado buscando, no hay ninguna noticia que nos diga que esto está sucediendo, que Shoguru haya cerrado, pero sí que es verdad que han dejado de publicar notificaciones y que si entras en la página shoguru.com pues no funciona. Así que daremos por reales la información que sacamos del foro de Facebook Solo Podcasting. Shoguru, la plataforma que entró tan fuerte, pues parece que ya no entra tan fuerte. Y si amanecíamos el 5 de septiembre con esa noticia, pues amanecíamos el 22 de septiembre con un tuit que decía, de José Antonio Gelado, recordemos, el primer podcaster de España: los podcasts querían ser radio y ahora la radio emite podcast. ¿Qué quería decir José Antonio Gelado? Pues sí, amigos, efectivamente la radio emite podcast. Y el mes de septiembre se pusieron en contacto conmigo los chicos o la chica, Saray Bellán, de Radio 4G, porque estaban interesados en meter podcast en su radio, en streaming radio4g.com. Tras hablar con ella, pues parece que ya han tomado las decisiones, han contactado con los podcasts. He de decir que lamentablemente ninguno de los de Nación Podcast ha entrado, pese a que también se le ofrecieron y se lo escucharon. Y aquí tenemos un poco el resultado. Vamos a la página y si entramos en programación, radio4g.com, en la pestaña programación, pues vemos los iconos de los podcasts que finalmente sonarán en Radio 4G, que mi enhorabuena para ellos porque también es un gran paso para darse la visibilidad que tanto buscamos. Tenemos el podcast de Fuera de Series, tenemos La Casa de Él, Contrahistoria, Bran, Marcas con Historia, La Buhardilla 2.0, La Mesa de los Idiotas, Gravina 82, Los Mediatizados, La Puerta Secreta, Histocast, Así lo hacemos, Mastermind sin corbata y Voces del Misterio. Así que enhorabuena, muchachos, un pasito más del podcasting en esa eterna lucha de que la gente nos conozca.
Hola, soy Martina Castro, productora de podcast en Santiago, Chile, y los invito a formar parte de un gran proyecto. Se llama Encuesta Pod y es la primera encuesta colaborativa de oyentes de podcast en español. Productores de todo el mundo de habla hispana se están uniendo para conocerlos a ustedes, nuestros oyentes. Vayan a encuestapod.com y en 5 minutos pueden ayudarnos a tomar un gran paso adelante como industria y como comunidad. Encuestapod.com. Juntos vamos expandiendo la podcastfera. Pues ya sabéis, ahí tenéis un poco la cuña de Encuesta Pod. Un saludo a Gema Cárcamo, que se une al chat. Contrahistoria e Histocast está muy bien, qué bien. Sí, la verdad es que siempre han sido podcasts que han estado muy en el candelero, muy escuchados, pero muchos de los que más audiencia ha tenido de manera muy exagerada respecto al resto. Así que muy bien que estén ahí también en Radio 4G. ¿Qué más noticias tenemos para terminar? Bueno, antes de seguir, informaros, ya sabéis que estamos escuchando Nación Podcaster de Nación Podcast, que tenemos un Patreon, nacionpodcast.com/Patreon, que gracias a todos ellos, pues podemos cada vez tener estas ganas de continuar sin que digamos, esto no lleva a ningún lado, tal. Pues se agradece muchísimo cualquier aportación, nos ayuda a tener esos gastos que se tienen siempre cuando tienes una red de podcast, que además usamos en reinvertir en concursos para los mecenas y que también les ayudamos mucho en la autopromoción de la mano de Nación Podcast. Los mecenas son bastante promocionados en las redes sociales, además de que los incluimos ahora en un podcast que es Juernes de Podcast, en el cual cualquier mecenas podéis participar. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar un poco, hemos hablado de JPod, hemos hablado de Shoguru, hemos hablado de Radio 4G, de Kwanda, hemos saludado a la gente del chat. Vamos a hablar de podcasts nuevos, para ir finalizando. Podcasts nuevos que van saliendo en la palestra y vamos a ir informando cuando yo me vaya enterando un poquito. Por ejemplo, Podium Podcast han estrenado Valencia Destroy, que es un podcast tipo documental, un documetraje que hablan de la ruta del bacalao. Una serie de episodios donde Eugenio Vivas y Alonso Latorre pues nos hablan un poco de la experiencia, grabaciones, información. La verdad es que empecé a escucharlo y pues quería informar de esto porque me parece un podcast muy curioso, muy recomendable. Pero también han tenido un podcast nuevo desde Podium Podcast, La Gran Estafa, sobre el caso Forum. Este documental sonoro no lo he escuchado, pero lo dejamos aquí pendiente y yo ya lo que he tenido que hacer es bajarme la aplicación de Podium Podcast porque estoy perdido con tantas novedades que no sé ni dónde escucharlos. ¿Qué otras novedades tenemos en el panorama del podcasting? Y hablando de redes, pues ya hablaremos de redes de podcasting. Milo Cano nos comunicaba hace unos días que tienen un podcast nuevo llamado Plug and Drive. Plug and Drive es un podcast quincenal sobre vehículos eléctricos que hablaremos de forma sencilla y clara sobre su uso. Pues ahí tenéis Plug and Drive en la red Emilcar FM. Pero no todas las redes se han estado quietas, como algunas, que yo me sé, sino que han seguido sumando, como viene siendo la red AV Podcast, que siempre suma y sigue, y así precisamente se llama el podcast que emitieron el 31 de agosto. Suma y sigue, programa de economía doméstica pilotado por Óscar Mayo y Pedro. Pero tiene más en la red AV Podcast. También han estrenado podcast Educando, con K, Educando, el programa de educación para padres, madres, alumnos y profes, con José Luis Hurtado y Gloria Zamorano. Los de AV Podcast están que se salen. Tienen también un nuevo podcast llamado Ruta 97, el programa de viajes para todos los que les gusta descubrir mundo, con Tony Mateu, Ruta 97. Y por último, este es un fichaje externo que meten en la red, Cosas de Modernos, un podcast donde tratan las modernidades tecnológicas que gustan a los jóvenes. Creo que aquí hay un poco de ironía, porque no son tan jóvenes.
Bueno, Nación Podcast tampoco se ha estado quieto. Nación Podcast, aparte de todas las novedades que tenéis en Fundación Telefónica, que iremos con Mónica Madrefera, el Patreon, que lo tenemos también ahí dándole a tope, el estreno de Somos lo Peor en verano, pues metemos de manera, no como podcast oficial de Nación Podcast, pero sí como podcast que ayudamos en la producción, el podcast de Miriam Tirado. Miriam Tirado, periodista de profesión y persona entrañable dedicada al mundo de la crianza. Os he recomendado escuchar su podcast, se llama Miriam Tirado el Podcast, donde tiene una amable charla con su mami y nos va a sorprender mucho. Podéis seguir a Miriam Tirado en muchos lugares, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y en cada uno de los sitios aporta siempre un montón de información, hace un montón de directos y estamos muy contentos de que Miriam Tirado por fin se haya animado con esto de los podcasts. Y bueno, de momento poco más os puedo adelantar. Sabéis que tenemos algunos de los ponentes ya cerrados. El propio Sune con Mónica de la Fuente nos dará una charla sobre Madresfera, que yo creo que va a ser muy interesante porque veremos cómo ellos han conseguido introducir el podcast en una comunidad de bloggers que desconocía totalmente el medio. Y bueno, eso se ha visto reflejado ahora mismo en los inscritos en los premios de la Asociación Podcast, ¿no? Como un montón de papás y mamás y gente metida en el mundo de la educación, de la pedagogía, pues han hecho, por ejemplo, sus propios podcasts y creo que va a ser una charla muy interesante de ver cómo el podcasting se va expandiendo en nuevos horizontes. También tendremos a María Jesús Espinosa de Podium Podcast, también dándonos una ponencia. Tendremos a Emilio Cano, Emilcar también, y bueno, algunas personas más que todavía no os puedo confirmar, pero con las que contaremos, y espero las próximas semanas ir dándos más adelantos de todo esto. ¿Y qué más? Información, pues nada, animaros a todos a que entréis en jpod.es y os acreditéis. De esta manera, si necesitáis los descuentos de Renfe, que sabéis que es un 30%, si no me equivoco, en trenes de larga distancia, llaves para llegar al evento, pues si os registráis pues tendréis el descuento y además os haremos la acreditación y tendréis la bolsa de bienvenida. Y por último, sí que adelantaros que estamos trabajando con Mario Girón, para tener también una aplicación de las jornadas. Mario ya ha trabajado en aplicaciones si no recuerdo mal, en Barcelona hizo el Atrapa Podcatchers, que funcionó muy bien, y vamos a ver si lo podemos volver a montar para este año, que es una actividad muy divertida, que en vez de atrapar Pokémon atrapas Podcatchers con sus acreditaciones. Y también una de la programación de las jornadas, que también él estuvo trabajando en la aplicación de las jornadas de Zaragoza, así que le hemos liado también a Mario, le hemos pedido este gran favor de que trabaje en la aplicación también de las jornadas de Alicante. Y nada más, en esas andamos. Como veis, hablo acelerada, yo creo que es que ya voy con el chip del aceleramiento de estar organizando las jornadas ya en estas poquitas semanas que nos quedan, que pasan volando, y todavía nos queda mucho trabajo por hacer para que todos podáis venir a Alicante y disfrutar de estas jornadas que estamos montando con mucho cariño, con mucha ilusión, y nada, para que os lo paséis genial, que todo el mundo pueda encontrar alguna actividad que le guste. Hemos intentado, como decía antes, pues que la parte lúdica esté organizada, tener una parte también más profesional o un poco más sesuda para aquel que quiera también reflexionar sobre en qué punto está el podcasting en España, que tengamos un poquito de todo para todos los gustos. Es un objetivo ambicioso, yo soy consciente, pero bueno, espero que todo el mundo que venga se lleve un buen sabor de boca, que nos perdonéis los posibles errores que puedan surgir, que soy consciente de que habrá,
Y nada más, y como decía, animaros a que os acreditéis para que nosotros podamos estimar el número de asistentes que tendremos y preparar también esas bolsas de bienvenida, que sigáis todas las novedades que iremos publicando en jpod.es y que sigáis escuchando Nación Podcaster para informaros de todo en referencia a las JPod y al podcasting en general. Y nada, por último, agradecer a Sune la oportunidad de difundir un poco las jornadas en su podcast, y a todos vosotros, pues muchas gracias por haberme escuchado. Chao. Pues ya teníamos María Santonja, que muy amablemente me envió un audio muy largo explicándomelo todo. Y vamos a tener más novedades. Seguir a la cuenta jpod16alc Alicante. Y si no, entrar en jpod.es, en su canal de Telegram. ¿Tiene canal de Telegram? Ahora no sé. Bueno, la verdad es que las noticias correrán en el mundo del podcasting. Si me seguís a mí mismo, yo mismo voy a retuitear muchas cosas de JPod Alicante. Y nos vamos a ver allí. Vamos a ver los directos, vamos a ver los premios, vamos a ver las ponencias, los talleres. Pinta muy bien, pinta muy interesante, y seguro que mensaje para María Santonja va a salir muy bien. Vamos a estar todos muy contentos y vamos a estar deseando ya el domingo a las 2 de la tarde que sea el año que viene para volver a hacer otras jornadas. Así que desde aquí, de nuevo, como siempre, a cada organizador de cada año, muchísimas gracias por todo el esfuerzo, porque la gente no sabe lo que es organizar una jornada. No está pagado, además, de verdad, se hace con un amor al arte, nadie cobra, se tiene que sacar financiación de debajo de las piedras, se tiene que contentar a mucha gente, a muchas historias, a ponentes, a patrocinadores, a podcasters, a asociaciones, y al final el trabajo que tienes que emplear en que salga bien, tienes que hacer de todo, tienes que ser un poco community manager, amigo de todos, comprensivo, y al final conseguir el producto que todo el mundo está buscando, aunque sea un poquito injusto que sea dependiendo de todos los demás. Pero yo creo que este año JPod Alicante va a conseguir el equilibrio perfecto entre los que ven el podcasting como algo ocioso meramente y los que vemos el podcasting como una manera más de avanzar en nuestros proyectos, y por qué no también dedicarnos a esto en un futuro, que el podcasting sea la manera que tengamos de traer pan a casa, ¿no? Como se dice. Así que muchas gracias a todos los que han estado en directo. Tenemos por ahora a Planeta Mami y a Gema Cárcamo. Muchas gracias por este estado aquí de improvisado en Spreaker sin avisar. Solamente mis mecenas lo sabían. Así que vamos a saludar a todos esos mecenas del patreon.com/nacionpodcast o nacionpodcast.com/patreon. Pienso, luego ya tú sabes, Zana Mami Futura, de Miguel Tres Cantos, Manuel Hidalgo, Mónica de la Fuente, David Ferré, Migartri, Wichito, Luis del Valle, María Santonja, Jorge Ove, Richie Fintano, Tesaku, Sandra La Mamarazzi, Mariano Pérez Caro, Víctor Moyá, Rubén RS, Daniel Roca, Punto Primario, Víctor Lozano, Sandra Vallaori, Carvala, Boomsi Boom, Bárbara, Ernesto El Borrado, Marian Bob, Javi Churumbel, Kiripatia, Va por Nosotras, Cristina de Cleoveo, Eduardo El Hierro y Rubén Crenecito, que también se ha unido a nuestro Patreon. Muchas gracias a todos por entrar al Patreon y por ayudarnos con esa aportación, que ya sabéis que es uno de los objetivos que tiene Nación Podcast. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues resumir un poquito de lo que hemos hablado. Para los que hayan llegado tarde al directo, hemos hablado de JPod, pero mucho. Además ha estado María Santonja. Hemos hablado de Fundación Telefónica y Madresfera, que os invitamos a que vengáis. Sacad la entrada, por favor. Necesitamos petarlo para que nos renueven. Tenemos ya 2 fechas, 7 de octubre y 10 y algo de noviembre. No quiero decirlo. Está ahí. Lo sabemos, pero ahora en memoria no me lo sé. Hemos hablado de los premios y finalistas de las asociaciones, de todas las asociaciones de podcasting. Hemos hablado de Cuonda, de Appcast, de Radio 4G. Hemos hablado de podcasting, sobre todo. Hemos hablado mucho y muy bien de podcasting. Hashtag NoticiasJPod.
Un abrazo, un beso a todos. Yo soy Sune, estáis escuchando Nación Podcaster y ya sabéis, solo me falta meter la puñeta del curso, ¿no? Si queréis hacer un curso de podcast, escuelapodcaster.com. Recomendar este podcast, pero sobre todo recomendar todos los podcasts. Cuando os haya gustado uno, le deis al botón de compartir. Me ha gustado este podcast. A cualquier persona que veáis que el contenido de ese podcast le puede gustar, se lo pasas. Aunque no sepa lo que es un podcast, que lo escuche, le gustará. ¿Por qué? Porque a todo el mundo, a todo el mundo le gusta el podcasting. Todo el mundo le gustan los podcasts. Pero lo que pasa es que todavía no lo saben. Y nosotros que lo sabemos, vamos a ayudarle a que lo sepan. Porque yo digo una cosa, y esto es poca broma, el podcasting cambia vidas, cambia rutinas. Si no, decírselo a todas estas personas que se madrugan para algunos días Madresfera. En serio, una vez que pruebas el podcasting, no lo dejas. Una manera de consumir contenido de manera cómoda en cualquier sitio. Y vosotros que estáis escuchando esto, que habéis llegado hasta aquí, lo sabéis y compartís esto. Un saludo, un besito a vosotras, un besito también a vosotros y un besazo a todo el mundo. Un abrazo. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Hey, Yetis, this is Nick and Jack from the Best One Yet podcast. Now, the last company we worked at, they used Paylocity and everything just worked. It wasn't until launching our own media business, this show, that we realized how rare that is. Because Paylocity is one delicious burrito of operational needs. They roll up HR, finance, and IT seamlessly into one delicious bite. When everything wraps together like that all at once, your workforce, your tech stack, your business, you don't need more tools. You don't even need cilantro. You need one solution. And that is why Paylocity built a single platform to connect HR, finance, and IT with AI-driven insights and automated workflows that simplify the complex and power what's next. Or as we call it, a delicious operational burrito. Yes, we do. Experience a one place for all your HCM needs, besties. So start now at Paylocity.com/one. Paylocity.com/ONE. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.